Gracias al Señor, bendiciones. Primeramente que todo, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 1. Vamos a estar leyendo este hermoso mensaje. Puestos en pie, vamos a orar ante todo por esta palabra. Señor Jesús, Padre Celestial, Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, que tu gloria, que tu presencia, que tu aroma y que tu esencia de la palabra, Señor, sean nuestras vidas hecha realidad. La palabra vida, Señor, porque tú eres el dueño de la vida y de la muerte, Señor. En ti hay descanso, en ti hay paz, en ti hay fortaleza, Señor. Y que esta palabra, Señor, que no es solo para la congregación, sino también para aquellos que nos escuchan, que esta palabra, Señor, la hagamos en nuestra vida realidad para edificación y fortaleza de aquellos que no conocen y de aquellos que conocen. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, amada Iglesia del Señor, vamos en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 1. El mensaje se llama Lázaro y Jesús. Vamos a entrar a explicar por qué. Dice el texto, y no sé si nos escuchan si nos escuchan los hermanos allá a través de los medios de comunicación que a veces nos preguntan. Y hay algo aquí importante y es el versículo 1. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado ¿qué? Lázaro de Betania. Dice que de la aldea de María y de Marta, hermana de sus hermanas. María, cuya hermana de Lázaro estaba enfermo, y fue aquel ungido en el Señor con perfume. ¿Y qué dice? Y le ungió los pies y su cabeza. Puede tomar asiento. Vamos a ir explicando paso a paso algo. Vemos que en el inicio habla de la muerte de Jesús. Habla de la muerte de Lázaro, ¿cierto? Pero nos enseña que estaba enfermo un hombre llamado Lázaro. Lázaro, según algunos historiadores o hombres estudiosos de la historia de la palabra, dice que Lázaro cargaba la lepra. En aquellos tiempos la lepra era algo supuestamente incurable, que se transmitía y cualquier persona podía morir. No tenía los medios que hoy tenemos en la salud, que hoy podemos hablar y ir encontrando. El versículo 3 dice, entonces vinieron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí que al que amas está enfermo. Versículo 4, oyendo Jesús dijo, está enfermo, no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo sea glorificado por ella. Correcto, ¿cierto? Glorificado, ¿cierto? Pero hay algo aquí. Dice que esta enfermedad es para glorificar el nombre de Jesús. A veces en nuestra vida suele pasar momentos como estos, donde uno se encuentra en dificultades, en momentos desesperantes, momentos críticos, y cómo enfrentar y cómo decir, ¿cómo puedo encontrar la cura? ¿Cómo puedo encontrar la sanidad? ¿Cómo puedo encontrar la respuesta? Estas hermanas de Lázaro vieron que en Jesús había la respuesta, pero había algo, al que tú amas. Así le dijo, el que tú amas. Jesús, ¿a quién amaba? A Lázaro, como un amigo. Y hay algo que entender. Dios te ama como a Lázaro. También te ama y también quiere la respuesta. Pero también tiene que entender que también te llama con amor o con dolor. Pero Dios lo que quiere es que estés al cuidado de Él. Algo que nos enseña el versículo 11 del mismo libro que estamos leyendo, de Juan capítulo 11, versículo 11, diciendo esto, dicho esto, lo dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme. Mas, ¿qué dice?
Voy ¿para qué? Para despertarle. ¿Voy a qué? A despertarle. Pero hay algo aquí. Dice que Lázaro estaba enfermo. Y a veces en los momentos de nuestra fe, nosotros estamos enfermos. Y en el momento que estamos enfermos, estamos desanimados. Y en los momentos que estamos desalentados, no tenemos la fe como para creer y decir, Dios puede cambiar la historia. Porque sabes algo, Marta y María sabían que Jesús hacía milagros, que Jesús podía cambiar la historia. Pero en esos momentos nosotros nos podemos convertir como una Marta o una María. No me refiero a la personalidad, sino me refiero a que se nubla nuestra fe, el poder de Dios para obrar y traer sanidad. Recuerda las promesas del Señor que son en el amén y en el sí. Dios es a tiempo y fuera de tiempo. Pero hay algo importante que vamos a ir entendiendo. Cuando vamos a Marcos 9:23, nos enseña algo increíblemente importante en esta historia de esta palabra. Porque es importante cada pedazo, es importante cada pieza. Pero hay algo importante que Jesús nos enseña. Marcos 9:23. Y dice, Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es que posible. O sea que la situación cuya Marta, María y Lázaro se encontraban y lo que estaban a su alrededor tenían la respuesta al frente. Pero se angustiaron. Pero también usted y yo nos podemos angustiar en una noticia de esas. La persona que nosotros amamos, que es nuestra familia, se enferma, nos preocupamos. Pero tenemos que confiar en Cristo, confiar en el amor de aquel que nos ama. Pero hay algo, diciendo el versículo 17, porque estamos leyendo Juan, capítulo 11, todo, sino que vamos a ir algunos textos fuera de allí, pero en sí vamos a estar concentrados en Juan, capítulo 11, versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya, ¿cuántos días? 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Pero es que también hay que entender algo acá. Y esto no lo he explicado. Algo importante es que nos enseña el Señor Jesucristo. Es que Él tiene el poder para saber que la muerte no es el fin. La muerte no es el fin, hermanos. Porque también existe la vida eterna. Y es a través de Cristo. Y sabemos que en aquellos tiempos, cualquier tipo de enfermedad era prácticamente letal. Pero hay algo que Jesús nos enseña. Para el que cree, todo le es posible. Pero Jesús nos enseña y nos explica aquí que ya había Lázaro, ¿cuántos días? 4. Esos 4 días, también tienes que entender algo en la historia. Es que el lugar que empezamos leyendo era Betania. Dice que eran las afueras. Era las afueras de aquel lugar. Y que había que recorrer ciertas distancias a aquel lugar donde se encontraban ellos. Esos 4 días, para muchos, ya no hay nada que hacer. Para muchos de nosotros, al día de hoy, al ver la situación como se puede encontrar, las naciones, los países, podemos también decir igual. Son 4 días y no hay una respuesta. Tal vez yo quiero una respuesta. Tal vez yo necesito un milagro y estoy como Lázaro. Envuelto en un sudario, sin respuesta, sin salida. Pero hay algo que nos enseña. El mismo versículo 25. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección, la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cierto? Versículo 27. Y le dijo, sí, Señor, yo he creído
que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Pero hay algo. El 25 nos dice, y le digo a Jesús, yo soy la resurrección, la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lo que veníamos hablando, lo que veníamos explicando, nos da un sustento de explicación diciéndonos, no es el fin. Cuando sientas que todo es el fin, no es el fin. Porque Dios es el principio, el fin, el alfa y el omega. La última palabra la tiene Dios. Aunque el médico te diga es el fin. Aunque te digan no hay respuesta para ti. No hay un cambio. Tu oración es en vano. Es el fin de todo. No es el fin. Aleluya. Porque Él tiene la respuesta. El versículo 27 le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Jesús, ¿a qué vino? ¿A condenar? Voy a contar un testimonio que me sucedió con mi esposa hace algunos días ya. Y me daba risa, hermanos, porque había una persona condenando a una persona, llevándola a la muerte y diciéndole es el fin de todo. En la vida que vives, simplemente vas para el infierno. No hay para ti solución, no hay para ti oportunidad de nada. Así dijo. Y yo la miro así. Él me dio risa. Y me pregunta y me dice, ¿usted qué es pastor? Así de una, porque me distingue. ¿Usted qué es pastor? ¿Usted qué opina de eso? Y yo le dije estas palabras. Juan capítulo 3, 17. Cristo no vino al mundo a condenar, sino que el mundo sea salvo por él. Y hay gente que lo único que te va es a condenar, que te va a decir, no hay respuesta, no hay solución, para ti no hay descanso, para ti no hay respuesta, para ti no existe la bendición. Solo existe la condenación. Pero dice que el que cree en Cristo no morirá, sino que vivirá. Pero hay algo importante. Proverbios capítulo 3, versículo 5, la hermana Elsa, por favor. Y mi esposa me tiene Jeremías 33, 3. Gloria al Señor. Hay algo importante en este hermoso texto, pero por un momento déjenme tomar un poco de agua. Gloria al Señor. Proverbios 3, 5. Capítulo 3, versículo 5. Y usted va a decir, ¿por qué usted toca este tema en Proverbios? Porque aquí hay algo importante que nos suele pasar a todos los seres humanos. El que no haya pasado, bueno. Pero cuando le pasa a uno es porque uno ya empieza a confiar en Dios. A tal manera que su confianza es determinante. Amén. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Amén. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. No te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué es? ¿A qué se refiere? A mi propia opinión. A decir no, no, y no, y no, y no, y no. No, confía en tu corazón en Jehová. Hay algo en toda esta historia que hemos venido leyendo. Tú vas a encontrarte un momento donde una de estas mujeres va y cuestiona al Señor. ¿Por qué llegaste tarde? Prácticamente le dijo así, estoy hablando en mis palabras textuales. Le digo como, ¿usted por qué tardó tanto? Dios nunca tarda. Dios llega a tiempo. El tiempo perfecto, correcto, para demostrarnos
que es en su poder y no en nuestras fuerzas. Es lo que nos enseña el Señor. No te apoyes en tu propia opinión, en tu propia prudencia, sino que confía en Dios. Aunque todo se vea oscuro, aunque se vea con neblina, confía. Yo me acuerdo que un momento, cuando fui a hacer una diligencia, tenía que regresarme. Y no conozco mucho. Y estaba todo con neblina. Y me por encontrar uno la micro a las 7 de la mañana. Para encontrar uno la micro y con neblina. Y en el lugar donde yo estaba, la verdad que no pasa y no micro. No pasa carro mucho. Y la neblina y para ver la micro. Y yo bien medio ciego. Estoy ahí listo. Ahí quedé. Pero ¿en quién confía? En el Señor. No, Señor, sé que tú me vas a traer una micro aquí. Y aquí me voy a montar en tal micro y como a los 10, 15 minutos, por allá veo una lucecita así como chiquitica. Me toca estar echando las manos. Pero confía en el Señor. Donde sea otro me desespero y no sé dónde era terminado. Pero confía en el Señor. Estoy dando como una enseñanza de cómo uno puede empezar a confiar. Pero vamos explicando el 27. El 27 de este mismo versículo, Jeremías, gracias por la corrección, Espíritu Santo. Jeremías 33, 13. Gracias, Espíritu Santo. Este texto de Jeremías, mucho lo hemos escuchado, mucho lo hemos hablado, muchos lo hemos oído, muchos ya se lo saben, algunos sí, algunos no. Así es. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Amén. Tremendo este texto. Jeremías 33, 3. En pocas palabras, clama a mí, yo te responderé. ¿Cierto? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea que Él te dice, clama a mí, o sea, ora. Clame a mí en oración, en ayuno, con fervor, yo le voy a responder. Le enseñaré las cosas que usted no conoce, o sea, usted no conoce el poder de Dios. Usted no conoce la grandeza del Dios que te quiere enseñar, lo oculto. ¿A qué se refiere con lo oculto? No solo los misterios, sino que también te quiere decir en los momentos donde tú sientes que todo está perdido, que no hay nada por hacer, en ese momento oculto Dios se mueve. Y Dios te enseñará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo que tú no conoces, lo conocerás a través de Dios. Lo que tú nunca pensaste, Dios ya lo tiene en la eternidad, hecho realidad en tu vida. ¿Tú quieres conocer? Ora. ¿Tú quieres entender la palabra? Dale la oportunidad. Marta, María, habían visto milagros, pero no conocían esta faceta de Jesús. Esta faceta de que Jesús podía responder y ellos ya habían visto milagros. Ellos ya habían oído. Jesús era famoso. Jesús era reconocido. Incluso cuando tú lees el Evangelio de Juan, relata de que Jesús por donde pasaba, los enfermos sanaban. Solamente con la sombra. El poder de Dios es tan grande que nosotros no alcanzamos a imaginar la magnitud de la respuesta cuando Dios nos enseña. Pero hay algo importante que quiero también, y es el versículo 40. Este versículo del 39, sí, de Juan. Juan 39 al 40. Es importante aquí. Mira lo que nos enseña a Cristo y cómo él mismo, a través de esto, los discípulos pasaron esto por como que se les olvidó. Mira lo que dice el versículo 40. Dice, vamos a leer el 39. Y dijo Jesús, quitad la piedra, Marta. ¿Se acuerda la canción de alabanza que cantamos por ahí? Marta le dijo a Jesús, mi hermano se me murió,
quite la piedra. La piedra, ¿sabe a qué se refiere? El problema que nosotros no vemos como Dios nos ve. O sea, Dios nos está diciendo, quiten esa piedra de incredulidad. Quiten esa piedra que les impide que yo haga el milagro, que yo haga el cambio en las personas que ustedes quieren que cambie. Quiten la piedra, o sea, quiten el problema. Quiten lo que les impide ver. Ustedes han visto el poder de Dios obrar en este lugar, como Dios hace milagros, como hace cosas, pero Jesús le estaba diciendo eso a Marta. Y a veces nosotros somos ese poco de Martas. ¿Qué? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será para allá? ¿Será para acá? Pero es acá. Y es como Dios lo hace. Versículo 40 dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás qué? La gloria de Dios. Y nos viene diciendo que si crees, que si clamas, ¿crees que Cristo resucitó? Amén. O sea que si usted cree, usted verá no solo la gloria de Dios, verá los sueños hechos realidad, verá las promesas, verás cada cosa realidad en tu vida. Pero solo hay que creer. Pero hay algo, va a llegar gente que se va a convertir en piedra en tu vida para que no veas lo que Dios puede hacer contigo y con los tuyos. Eso también pasa. Y eso suele suceder, que hay gente que se convierte en tu vida piedra de tropiezo, para que tu fe no aumente, sino para que seas ciego, sordo y mudo. No, tienes que ser sordo y mudo y ciego al pecado y ver lo que Dios quiere hacer. Y hay algo importante en el versículo 41. Entonces, quitaron la piedra de donde había sido, ¿qué? Puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. La importancia de orar. Pero para esa importancia yo le rectifico con Mateo capítulo 6, versículo 6. Vamos a confirmar por qué el Señor nos especifica ese texto. Doy gracias al Padre porque me oyes. Porque Jesús oraba, era un hombre de oración. Sí, Señor. Mira lo que nos enseña Mateo capítulo 6, versículo 6. Hermoso mensaje, el de Mateo 6, 6. Y lo que más nos cuesta a los cristianos es orar. Y mira lo que dice el versículo 6, capítulo 6, versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está, ¿qué? En lo secreto, y tu Padre que ve en lo que secreto te recompensará en público. O sea que cuando usted está orando, usted ya sabe. Y usted dice, ¿por qué no veo respuesta? Porque ya recibió su respuesta. Qué hermoso como ora, hermanita. Qué hermoso como ora, hermanito. Ya está lista su respuesta. Usted ora en secreto. Ahí va a encontrar las respuestas. Ahí va a encontrarse lo de Jeremías 33. 3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Ahí te lo va a enseñar. El versículo 42. Yo sabía de Juan, para que tengan, diciendo, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud. ¿Qué dice? Que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Versículo 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Lázaro, ¿ven qué? Fuera. Ven. El Señor empieza a decir, ven. Dios empieza a llamar.
Dios empieza a llamar a aquellos que estaban muertos, aquellos que estaban sin esperanza, aquellos que eran estos, ¿qué? Muertos. ¿Estos qué? Que no hay respuesta. ¿Estos qué? Que no hay nada por hacer por ellos. Esos que el mundo le dice son muertos. Muertos vivientes que le llaman. El Señor les da vida. El Señor les da la esperanza. Pero ¿quién tiene que tener la fe? Nosotros. De creer que Dios puede obrar en cuyos corazones. Pero ¿sabe también algo de esta muerte de Lázaro? También muestra que Jesús ya había anunciado en muchos de los textos bíblicos a través de la palabra, donde nos dice que Jesús, ¿qué? Jesús iba a resucitar. Ya les había mostrado a los discípulos, pero ¿qué pasó? Los discípulos les pasó lo de la piedra. Se nublaron, se olvidaron de que Jesús es el dueño de la vida y de la muerte. Que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay que creer. Hay que confiar en el Señor. Yo le invito a que usted donde está ahí se ponga sobre sus pies. Vamos a orar al Señor nuestro Dios para que sea el Señor obrando. Señor Jesús, Padre Celestial, oramos, Señor, no solo por aquellas personas, Señor, que tal vez se encuentran como Lázaro, Señor, en una difícil circunstancia o como cualquier tipo de persona se puede encontrar, sea emocional, sea económico, que se encuentra que todo lo que hace está encerrado, no hay una respuesta, está perdido todo y no ven nada. Pero solo tú puedes dar vida y quitar la piedra que nos impide ver el poder del Espíritu Santo obrar. El poder del Espíritu Santo manifestarse sobre aquellos corazones. Aquellos corazones que dicen, pero ¿por qué Dios permitió que pasara esto? Pero Dios, ¿por qué permitió aquello? ¿Por qué sucedió tal cosa? Dios va a obrar en aquellos corazones que preguntan. En aquellos corazones, ¿por qué? ¿Por qué yo y no Él? Dios tiene el control. Dios te llama hoy como Lázaro, dándote la oportunidad de vivir, de que puedas encontrar pronto auxilio, pronta respuesta, pronta paz. En Él te enseñará, Él te guiará. Confía, es lo que te está enseñando, confía. No importando las dificultades que estén a tu alrededor o las personas que se convierten en algunos momentos en piedras de tropiezo o dificultades. Lo que el Señor quiere enseñarte es que no confíes en tu propia fuerza, sino que confía en Él, que Él tiene tan cuidado de ti, de mí, para enseñarnos a confiar. Para el que cree, todo le es posible. Y es posible creer que el Espíritu Santo sea haciendo su voluntad. Y lo que pides en secreto, en público el Señor lo recompensará. Ora al Señor ferviente con tu corazón. Clama al Señor tu Dios. Clama al Dios cuyo nombre tú crees que Dios se moverá y se manifestará con poder. Cuyo Dios tiene el poder para obrar, para libertar, para sanar. Y hoy tal vez has venido con una necesidad y esa necesidad Dios trae la respuesta para bendecirte bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amada iglesia. Gloria al Señor, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Espíritu Santo, que tu presencia se manifieste y que tu amor nos guíe.